Te manda saludos, Damián. No, acá Mercedes me mandó un saludo del Día del Trabajador. No sé, le acabo de preguntar a ver qué onda, qué... Una hora más o menos. Y ahí adentro del lugar hay un restaurante. ¿Y me ayudas? Cosa y manteca. ¿Qué hace, Gurisito? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Escuchás? Estaba mudo. ¿Bist verstummt? Ahora sí. Mit Mikrofon ¿Cómo wird sein andás, besser. Ingale? Bien, hoy qué barbudo que estoy. Debo parecer un Schulem Pareces un cualquiera. José. Ay, ay, veis, mir. Vos con tal de no parecer sionista haces cualquier cosa. Hasta te Que no me disfrazás de confundan. José. De Natura y Carta. Escúchame. Linda ¿Terminaste de remera. leer?
Transmite muy ¿Cómo? bien esa remera. Transmite muy bien esa remera, muy lindo. Ah, bueno. Che, ¿terminaste de leer? Los Sí, sí, medio tranqui. No. sí, me Veremos dice que confío cosas en que. espirituales, vamos a decirlo. Cosas espirituales que él presiente en los demás, está bien. No es Sí. un gran escritor, pero No, de ningún. tampoco es tan malo como pensaba al principio. No, es verdad. Repite muchas palabras, muchas metáforas, Todo el tiempo repite. repite demasiado. Constantemente. Pero bueno, yo no ¿Qué te sé iba a cómo lo decir? mataron a él, ¿lo fusilaron? ¿Sabes que no sé si está documentado eso? Ajá. No lo sé. Un segundito. Me acabo un toque. Ay. No, no sé si hay un registro, porque viste, solamente se encontró lo que, como los de los Sonderkommando los mandaban a todos al muere, entonces. A algunos lo habían fusilado, él creo que lo relata, ¿no? Sí, porque la cosa era, los que trabajaban en el Sonderkommando trabajaban un tiempo y después los Lo mataban. pasaban, los mataban para que no quedara registro también. Claro, claro, obvio. Entonces, no sé. No, pero vamos a ver. Me intriga saber qué es lo que va a lograr hacer Miriam con estos fragmentos, qué es lo que nos va a querer hacer a ver ahí. Confío en que Pero no vamos a siempre logra. leer, no vamos a ¿Cómo? leer eso. No, No es vamos verdad, a dijo que leer, te seguíamos. digo. ¿Eh? Es verdad, dijo que seguíamos. Dijo que íbamos a comentar esto y seguíamos. Ah, bueno, mejor entonces, está bien, porque la verdad que no vale casi nada esto. El Así el que. otro grupo, no vale casi nada, el otro grupo es de un tal Heller, ¿lo conoces? Un comunista. No, ¿qué otro grupo? Escribe cosas de nada, biográficas sobre el comunismo, sobre. No sabes lo que son los bichos que hay, ¿viste? Son todos gorilas, no gorilas, son todos macartistas, pero con una hazaña feroz. ¿Pero en dónde? En el otro grupo de literatura que yo tengo. Ah, el de Cualquier Yiddish Short. cosa. Es mucho mejor el nuestro. ¿En Pero hay uno. serio? Sí, sí, porque está leyendo Heller, que no dice nada, un tipo de autobiografía, cuenta cuando estaba en la Unión Soviética, cómo estaba con la hija, que la esposa se murió en la Unión Soviética, y cuenta cómo lo discriminaban, cómo lo invitaban a volver a Polonia, pero nada, este, Nada. hay que volver a los clásicos, vamos a empezar a dar clase solo de los clásicos, ¿viste? Méndez, Escúchame. Pérez y Soleman que manda la puta que te parió con los modernistas, hipermodernistas, salvaguardistas y proteístas. Anda la concha de tu madre. Vamos a leer otra vez el homenaje Mendel, un curso de un año sobre el homenaje Mendel. Está bien, Vos me sabés que yo parece. pienso así, ¿no? Yo esto que digo en joda, como te imaginarás, por lo menos, a ver, no es que piense así, pero emocionalmente me llegan más los clásicos de mil Y veces. hay algo que tienen de nada, que por eso llevan a ser esos clásicos también, ¿no? Decime, Mendele yo no leí absolutamente nada, cero, cero. ¿Es interesante Mendele o más o menos? Sí, yo leí muy poquito. Si querés, lo que te sugiero yo no tengo tiempo, pero si no te propondría hacerlo juntos, es Ah, que hay unas clases que grabó Yitzhak, son grabadas, no son es grabando unas clases sobre Masoes Binyomi Mashlishi, y es como que en el espacio te dan te dan el PDF y cada clase es Yitzhak comentando. ese Masoe Piñón Ashlishi es el clásico de Mendele. Es uno de los clásicos, sí. Y entonces
hay ahí están las clases de Yitzhak grabadas y los materiales para ir leyendo. Lo que pasa solo yo no lo voy a hacer, yo me conozco. Es más cuando teniendo 4 cursos. El que es piola es el curso de conversación con Miriam, eso sí está re bueno. ¿Y qué? ¿Los hace Hay charlar? hay unas viejas chotas que hablan tan bien. Viste que se nota que hablaron a Fumames en Boy hablamos, una gorda así, las amo. Claro, Ahí está Itzy Horn, el doctor Horn, está, ojo. no sabía que era doctor este. Sí, sí, ich bin ein Doktor, ich kenne Krenk. Sí. No, usted está creen. No. Lucas, ¿el video está bien? ¿Está pasable? Sí, está pasable, sí, no, está No, todavía. está no te preocupes. divertido, ¿eh? Es rarísimo. Chicos, Eso lo sí, vamos a pasar, por eso lo vamos a pasar y lo vamos a enganchar con Abraham. Vamos a hablar en la Idisheyu de todo el quilombo del Armeirón y de esto. Escuchame. chicos, por favor, escuchen algo que les quiero contar. Tuve rajamim por una viejita que en el Idistish fue a cagar y se la veía. Pero yo la veía porque dejó la puerta apenas entreabierta y yo tengo un monitor de 32 pulgadas y yo me metí casi al baño de ella. Dejó entreabierta como diciendo, mientras sigo mirando. Pero no sabe la vieja que si mira también la ven. El ojo que mira, el ojo que ve, ¿viste? Ella se pensó que era Mirro Eve en Lonire. Pero no lo podía creer, la primera vez que me pasa así. No la quise grabar porque tuve rajamín. No, aparte Era vos una no sabés viejita, si hubiera sido una pendeja la grababa. Ah, no. No sabés cuándo te va a pasar algo así a vos. Así que... Pero vos sabés con el papel higiénico y todo, porque yo dudaba, porque la mina se sentó, qué sé yo, pero después cuando agarró el papel higiénico y después se levantó los calzones, pero increíble. Claro, como yo Abraham yo lo escucho muy bien, lo entiendo bien. No necesito mirar cómo habla por los labios para reforzar lo que escucho. Entonces yo voy hinchando las pelotas, hay 40 personas, voy mirando, voy acá, voy allá. Y bueno, agarré ese Pasó. así que hay que tener cuidado. Paso a ver si te podés levantar alguna pendeja, mamzer. Además, ¿a qué te parece? Que soy pelotudo yo, como vos. Che, le hablé a la piba esta que habló el domingo pasado, me dijo, tarde piaste pajarito, ya me llamó Sergio Lerer. Bueno, boludo, pero no lo tenés que decir delante de Lucas que le agarra ataque de celo. Lucas, Escuchame, ya. Estará que voy a armar la transmisión. No sé dónde está el patrón. Ahí está. A ver. Bueno. Bancame un toque. Tengo que buscar algo, me olvidé de algo. Hoy veis. Me olvidé de algo, ¿dónde está? Sí. Dale, sí. Y apagar, bueno, apago. Good morning, good year, Taller Efraín, Taller Javem. Dan. Oye, Efraín, ahora que ganó Boca ya puedo venir. Terminó el partido. Schön. Gekonchet. Gekonchet. Nunca me acuerdo qué es Gekonchet, ¿me recuerdan? Koniec en ruso es fin, terminar. Ah, Gekonchet ¿se puede decir cómo terminó? Claro, porque los inmigrantes cuando llegaron acá preguntaban, ¿Vos kennen sich unter Sof mit der Schwester? No entendían. Esa no. Pero la calle Pirguedón sí que entendían. ¿Cómo? No, y la que se reían era Jujuy. Claro. ¿Por qué Jujuy? Ajuy. Pots. ¿Pots es Jujuy? Ajuy. Ah, claro. Juya. De ahí viene Fuya, de ahí viene del árabe Fuya. Abraham, del árabe de ahí viene el Fuya. No, eso es Juya con J. No, ya sé. Hay un chiste que contaba mi abuela que una tipa vendía en el Marc
y le pide al Musik, give me 30. Y el Musik le dice, Juya Belecher give me. Y la mina le pregunta al marido, gibt mir 18. Y el marido le contesta, nem mit beide end. No. Entonces, empiezo a... Empieza. Verá que voy a poner la placa. Un segundito, que esto siempre lleva un poquito más de tiempo con este programa. Este es una porquería. Ahí va. Hoy tenés mucho para poner. Hoy sí, hoy la pongo. Du sigit. Als me leek daarin neemt men naar huis. Als men leeft, dan leeft men. Ja. bin nicht kein Nemerover. Bien, ya estamos a 3 minutos, así que... 3 minutos, en 3 minutos calentamos el ambiente. 2 minutos, 3 minutos. No. Bueno, ¿quieren apagar cámaras y audio? Yo. No queremos, pero sí. Espera. No, una aclaración nomás, ¿no? Porque cambió algo en la forma de transmitir en YouTube, en Facebook, algo cambió, por eso les pido un segundito más, pero apaguemos y arranco la transmisión, creo que ya lo desculé. Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish.
Agutiontef Tayer Efraín. ¿Cómo Agutiontef? Sí, señor, para nosotros es una fiesta estar con nuestros oyentes este domingo al mediodía, domingo 2 de mayo, después de haber descansado ayer por 2 motivos. Chávez, el sábado es sagrado, pero 1 de mayo, y algo vamos a dedicar en este programa. Itzik, ¿cómo se festejó el 1 de mayo? ¿Hay información que pasó en Israel ayer? 1 de mayo hace Ipse Puriurn, que acá no es fiesta. En algún todavía de la vieja guardia, Zeitmen Epsarroy Tefón, pero nada más. La bandera roja, una sola vi en la puerta del kibutz Gash, sobre la ruta que va de Tel Aviv a Haifa. Y la gente iba a ver si estaba un 1 de mayo la bandera. Una sola. Bueno, ya vamos a hablar. Itzik, ¿cómo andamos? Yo ya bien, Sergio. Sergio. Oh, fantástico, como decís vos de Yontef. Yontef, esto es un Yontef estar con todos los Zuckers nuestros y Zuerers y bueno, esa mejor. Oyentes y observantes. Y observadores. Nuestro operador en jefe, ¿cómo le va, jefe? Usted celebró porque tenemos que aclarar, tenemos muchísimos oyentes que todavía no entienden Yiddish. Les vamos a ir mechando palabras en Yiddish, pero hay que traducirlas. Bien, celebré el 1 de mayo, pero Praven es una festividad importante. Praven es... Tenemos 2 festejares en Yiddish. Un festejar que se puede festejar el 9 de julio o el 31 de diciembre, y Praven que es para celebraciones. Algo solemne. Solemne, exactamente. Solemne. Sí, señor Itzik. Yo quiero contar que en mi casa, obviamente, 1 de mayo, Otmengepravet, no solo Otmengepravet, había Yontef Dikes en comida festiva. Y después íbamos a la calle Boulogne-sur-Mer, al acto del 1 de mayo, que siempre venía alguien del Partido Socialista. O Palacios, después Yoldi o la doctora Moró de Justo. Por supuesto, cantábamos Dibundi Yeshuía y la Internacional en Yiddish. Pero, amule que... Sergio, ¿tenemos WhatsApp? Vamos a tener WhatsApp, es nuestra forma de comunicarnos con nuestros queridos oyentes y miradores. Por Zuckers, digo. Solo mensajes, por favor, no llamar. Al mensajes WhatsApp al 54911 37702728. FAXHAB 37702728. Y vamos al retenish, a la adivinanza, que es muy, pero muy fácil. Pero si los oyentes escriben en el WhatsApp quién canta solamente, no vamos a pasar la respuesta. Tienen que decir, primero, autor de letra y música, y después, quién canta. Quien canta solo no entra en la lista. Así que vamos a una región de trabajo judía. Adelante, Lucas. Seid jetzt freilich in a Masel dicke Show, in a Winkel Argentine, Moschiach ist schon da. Dort ist nicht nur kein Christen, nur jeden klein und groß, der Apotheker und der Beider, der Kommissar und Huis in Mosesville.
Mein klein Städtele Moseswil, mein schön Heimele, bist da jüdische Medine, bist da stolz vor Argentine, Moseswil. In mitten Städtel steht a Klasse, Bäumer gar a Pracht, spazieren dort die Ingwer a jeden auf der Nacht. Man sucht sich buena noches, als dus Chayes geht a Jois. Und Tage nicht ein Mol a Schieder dreht sich fin de Mois in Moseswil. Mein klein Städtele Moseswil, mein schön Heimele, bist a jüdische Medine, bist a stolz vor Argentine, Moseswil. A Radio spielt dort Tangos fahren Neulen, wo spaziert. Erzählen Weiber meises, was in Städtel hat passiert. Bei wem es wird sein Knoim, bei wem es sein Abris. Und bei wem es hat sich freitig zugebrennt, der Knisch in Moseswil. Mein klein Städtele Moseswil, mein schön Heimele, bist da jüdische Medine, bist da stolz vor Argentine, Moseswil. Auf der Plasse steht ein Mensch, a Pundikel gewiss, mit breitliche Bombatsches, Apatiges auf die Fies. Du die Bigotites, pfeift a Spanisch Lied, merkt ihr dort sein sicher, als der Pundik is a Jid in Moseswil. Mein klein Städtele Moseswil, mein schön Heimele, bist a jüdische Medine, bist a stolz vor Argentine, Moseswil. Meine Es muy fácil. ¿Cómo decís, Itzik? ¿Más fácil? Se lo robé a Sergio. Esta es más fácil que llevar a los chicos al kindergarten de la escuela Tel Aviv número 5 en Villalich. Bueno, hay un oyente que acertó, pero no sabemos quién es. Su teléfono termina en 9794. Pongan el nombre, porque si no, no los podemos identificar. Y hay uno al que no voy a mencionar, dice quién canta, pero no autor y música, lo borramos de la lista a don Elías. Uy, se me escapó. Bueno, Y pero hay con que darle la respecto chance a lo mejor. a nuestros oyentes, estamos muy contentos que todos nuestros amigos del IVO estén alerta y vigilante para recibir a la Yiddish Show los domingos al mediodía o el link para las actividades del IVO. 3 días antes comienzan a bombardearnos a todas nuestras direcciones de mail. No recibí el mail. ¿Hay Yiddish Show hoy? Van a recibir el mail en tiempo y forma. La Yiddish Show, salvo que haya problemas técnicos, facebookísticos y demás sures, plagas y complicaciones, salimos al aire porque esto es un sacerdocio. Abroxemir. Sergio, ¿qué actividades tenemos miércoles? ¿Hay actividades? ¿Tuvimos actividades, Abraham. Tenemos, ante todo les voy a contar cómo inscribirse a nuestras actividades. Para los cursos, escribir a cursos@ivo.org.ar. Para nuestras actividades, escribir a info@ivo.org.ar. Y podés seguir al IVO en Fundación IVO Facebook y también en Fundación IVO Instagram.
Y nuestras actividades, nosotros queremos Toire, queremos saber Toire, entonces estudiamos con el Rebbe Eliezer Shem Tov todos los lunes justito al mediodía. Y ya comenzaron los 15 cursos. 15, la niña bonita. 15 cursos de Yiddish y de literatura en todos los niveles. Y todavía podés inscribirte, y repito, a cursos@ivo.org.ar. Y ya estamos programando junto a la UNTREF el seminario intensivo de 3 semanas en el mes de julio. Hoy Svetzaina Simche, va a ser una fiesta esto. Y las próximas actividades, ya volvieron los miércoles en el IVO. Cada miércoles te traemos los temas más interesantes del Yiddish y de la cultura judía. Inscribite y pedí el enlace de acceso otra vez, repito, de Zoom a info@ivo.org.ar y apoyar la labor del IVO dentro de tus posibilidades. La contribución sugerida para todas nuestras actividades es de 300 pesos. Todas nuestras actividades los miércoles comienzan a las 19 horas. Ahora, el 5 de mayo, comienza Teimiti de Líder con Alejandra Charny. Y en el primer programa va a estar Five Lev, ni más ni menos que nuestro amigo Five Lev, con China y los judíos, y vamos a escuchar cantar canciones. Ya van a ver, es toda una sorpresa. El segundo miércoles, que empieza ahora el 12 de mayo, Singerai, que lo llamamos Zungerai, con Marisa Malchiodi y sus amigos. El tercer miércoles de cada mes, Masterclass, con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenboim. Y el cuarto miércoles, Ahoiron Haviv, Yiddish Tish con Abraham Lichtenboim, donde nos cuentan Yiddish sobre algún tema en particular. También hay un Shmues Kestel, que ustedes pueden sugerir algún tema. Repito, para todas nuestras actividades, info@ivo.org.ar. Pero hay una novedad de novedades. Matiné de los domingos. Primera función, 9 de mayo a las 17. Proyección del documental Sangre no es agua, Blut ist nicht kein Wasser, de Divina Gloria, sobre la familia Ariel y homenaje al Teatro Yiddish de Buenos Aires. Exclusivo para los amigos del IVO y de la Yiddish Yeshu. Anotarse para recibir el link de acceso. Farschrab. Abraham, Sergio, una pregunta. Alguien que no vive en Argentina y quiere hacer una Bashtayeron con una donación a la IVO, porque me preguntan acá gente que conozco en Israel, no mis vecinos los marroquíes, pero hay gente que quiere ayudar al IVO. ¿Cómo hace? Es interesante porque tenemos muchos amigos del exterior que preguntan lo que acabas de formular. Y es muy fácil. Pidan el link para una transferencia bancaria a info@ivo.org.ar. Es muy fácil. Mucha gente del exterior, queridos amigos, como por ejemplo Renato Medina Valdivieso de Lima, Perú, que encontró la Yiddish Yeshu y es un fiel oyente de la Yiddish Yeshu. Así como Eliana, que acierta el Retenish, pero como es oyente nueva, no sabía que tenía que poner su nombre para identificar la respuesta. Así que vamos a ayudar a todos los oyentes a que reciban nuestras respuestas en tiempo y forma, pero también tenemos una sorpresa para nuestros oyentes que en breves instantes pondremos en pantalla. Pero ahora, como este programa, después del descanso del 1 de mayo, tiene que ver con el trabajo, vamos a escuchar a Java Alberstein en una canción popular de Zelik Bardichever.
muy poca gente sabe que en la Europa de preguerra, desde fines del siglo XIX, hubieron decenas de cantantes populares que escribían sus canciones. Zelig Bardichever fue uno de ellos y nació en la mítica ciudad de Belz, que dio lugar a grandes ídolos populares de la canción. Pension Wittler también era de Belz. Y muere en 1937, 37 años tenía, en otra emblemática ciudad para el teatro yiddish como Yaz, donde se crea el teatro yiddish. Su amigo Leibu Levin publicó sus obras y gracias a ello está el libro. Ruth Levin, nuestra querida amiga cantante en Israel, difunde a Zelig Bardichever, quien junto a los Brodersinger, Velvelsbarger, Eliokum Zunzer y Berl Broder fueron famosos cantantes populares. Zelig Bardichever compone Meloje Meluje. El trabajo es un reino. Lo canta Java Alberstein y para nuestros oyentes de la Argentina, quizá alguno del exterior también conozca, Zelig Bardichever era lo más parecido a Facundo Cabral por sus canciones. Así que a trabajar Java Alberstein, Meloje Meluje. Wer se weiß nicht, soll a Zinder wissen, wie schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen, schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen. Hey, lebe dich freilich, was ist da der Chiddisch, Meloche Meluche, singt bi Menuche, Liedele Jiddisch, Meloche Meluche, singt bi Menuche, Liedele Jiddisch. Bin ich mir a Stoljer, ruft men mich rebe Fische, Gmach hat ihr a Fenster, la Bänkele a Tische. Tanzt und singt mein Segele, schneiden dick die Breitlich, beputzen wird doch unser Mied, der Verlach und Städtlich. Wer se weiß nicht, soll a Zinder wissen, wie schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen, schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen. Hey, lebe dich freilich, was ist da der Chiddisch, Meloche Meluche, singt bi Menuche, Liedele Jiddisch, Meloche Meluche, singt bi Menuche, Liedele Jiddisch. Bin ich mir a Schneider, ruft men mich Rebbe Berl, nee ich mit Neidele, schneid ich mit n Schere. Ois geputzt das Nogidl, is es molle Simche, nor dem Schneiders Jorischl, hungern is am Mumche. Wer se weiß nicht, soll a Zinder wissen, wie schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen, schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen. Hey, lebe dich freilich, was ist da der Chiddisch, Meloche Meluche, singt bi Menuche, Liedele Jiddisch, Meloche Meluche, singt bi Menuche, Liedele Jiddisch. Bin ich mir a Schuster, klapp ich mir a Fleckel, ungetun a Fartechel, darf ich nicht kein Reckel. Gießt das Regengel, wachst die Belote, süd sich auf dem Bänkele, latte und latte. Wer se weiß nicht, soll a Zinder wissen, wie schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen, schwer und bitter karg und schitter kommt uns unterbissen. Hey,
Yiddish, Meloche, Meluches, Ding bi Menuche, hey, Yiddish. Hermosa canción, parafraseando al gran poeta Yankov Gladstein, si hubo tan poco, ¿por qué quedó tanto? Es así, muchos oyentes se suman a Dinaye Yiddish Show. Y permítanme mencionar a uno que seguramente el nombre para los que amamos la música nos va a decir algo. ¿Qué les parece Yevgeny Kissin? ¿Les suena Yevgeny Kissin? Sergio, ¿vos sabés quién es Yevgeny Kissin? Pianista, famoso pianista. Un joven pianista judío, yiddish parlante, al que seguramente vamos a tener como invitado presencial en el Zoom de Dinaye Yiddish Show. Nos acompaña también desde Praga en estos momentos. Así que un saludo a Yevgeny Kissin, que nos escucha. Seguramente va a aprender español con nosotros, porque Yiddish ya sabe. Hablando de Yiddish, Lucas, ¿cómo van los cursos? Muy bien, por suerte. La semana pasada ya arrancamos también con las clases en Montevideo, por suerte con un nivel altísimo de superpoblación, así que está, y una franja horaria, una franja etaria muy extensa. Las personas más grandes que aprenden tienen cerca de 90, el alumno más joven tiene 11 años, así que estamos ampliando mucho, lo cual es una alegría enorme. Así es. Felizmente los cursos del Yiddish en el Ivo y en Montevideo y en el curso de verano y de invierno bajó el promedio de edad. Muy lindo, muy lindo. Entonces, enseñanos algo, Lucas. Vamos, bueno, nuestros oyentes quieren aprender. Bien, bueno, algo quizás para oyentes, quienes hablen Yiddish y quienes no hablen Yiddish. Hay dos palabras en Yiddish, cuando hablamos de la familia, que son términos muy, muy importantes o muy presentes, hay mucha confusión con un término particularmente que es mume, y la gente se confunde y queda miedo. Bien, para quienes seamos acá en este grupo, entiendo que no hay problema para hacer que mume es tía y feter es tío. Pero hay también gente que dice, pero en mi casa le decíamos tante y al tío le decíamos oncle. ¿Por qué? Y la historia de estas palabras tienen un recorrido, ¿sí? Tengamos en cuenta que las palabras en Yiddish son mume y feter, y mientras que tante y oncle son palabras que entraron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el Yiddish. Entraron desde el alemán, que es un periodo, ten en cuenta que el periodo siglo XVIII, siglo XIX es un periodo en el que entran muchas palabras al Yiddish, desde el alemán. Entran palabras tal vez como Anung, o bueno, palabras que tienen que ver con tecnología, como Van, o inclusive términos nuevos como Derzeilung, como un término moderno para el cuento moderno. Vuelve a ingresar una palabra como fil, que significa mucho, que había quedado de lado en el Yiddish, más allá de que aparecen ciertas construcciones, en ciertas fórmulas. Y entonces en ese momento también entran palabras como Tante y Onkel desde el alemán. Pero lo interesante es que Tante y Onkel también son palabras que ingresaron al alemán en el siglo XVIII, más o menos, siglo XVII, entran desde el francés, ¿sí? Antes, en un antiguo yiddish, en un antiguo alemán, había varias palabras para tío y tía. Entonces teníamos mume, y mume como tía, que es una deformación de una vieja palabra para madre, era únicamente la hermana de la madre, ¿sí? Mientras que la hermana del padre tenía otro nombre que era base, que existió en Yiddish antiguo, en principio. Y por otro lado, feter, ¿sí? Que es el tío, antes era solamente el tío paterno, el hermano del padre. Y había otra palabra que ya no existe más, que era ohel.
¿qué pasa? Cuando entran estas palabras como tante y oncle, que vienen desde el francés, lo interesante es que son palabras que vienen antiguamente del latín, ¿sí? O sea, tante es una deformación que se hace, una deformación en el sentido de más como un juego infantil, de la vieja palabra latina, que era amita, que era también la hermana del padre, y lo interesante es que amita es un diminutivo de ama, antiguamente, que también es un diminutivo de mamá, ¿sí? O sea, nuestra palabra para mume se parece mucho a la palabra mame, ¿sí? Pero la palabra tante también viene originalmente de una forma que está vinculada con madre. Y mientras que, por otro lado, la palabra oncle, ¿sí? Que viene del francés, que en algunos lados aparece, en yiddish, pero no es lo más común, también viene del latín y viene de un latín que es avunculus, ¿sí? Que era el viejo término latino para tío, ¿sí? Que era solamente el hermano de la madre, pero queda así. Pero lo interesante además es que avunculus es un diminutivo de avus, que es abuelo, ¿sí? O sea, originalmente la palabra, esta palabra para tío, era como un diminutivo de avus, abuelo, que es nuestro abuelo, ¿sí? Así que, no, si bien oncle y abuelo no suenan para nada parecidos entre nuestro yiddish germanizado y el español, originalmente vienen de la misma palabra. Así que por eso están esas fluctuaciones, ese backlen entre Vetter y oncle, cuando la forma más antigua y más estandarizada en yiddish es Vetter, y mume para tía. Vetter y mume en alemán dejaron de usarse, en yiddish, que en muchos aspectos es más conservador que el alemán, seguimos usando Vetter y mume. Que por eso a veces está la confusión. Bueno, así que aparte de Yiddish, también cultura judía. Itzik. Ahora entiendo por qué en la escuela secundaria en Argentina a mí me enseñaron latín, para que pueda aprender yiddish. Y interesante, sí. Lucas, dijiste del abu, en árabe hay una palabra. Por ejemplo, el líder de la jamula, del clan. Del clan es el abu. Entonces está, por ejemplo, abu, que es el hijo de, el padre de, por ejemplo, el ejemplo que la mayoría de la gente conoce, el líder de la Autoridad Nacional Palestina es Abu Mazen. Sí. De paso aprendemos árabe y shoijet, digo. Ya que es uno de los pocos, el árabe es uno de los pocos gusta. idiomas que tiene esa posibilidad de ponerse un nombre de acuerdo al hijo. ¿Sí? Así es. O sea, podría tener también con un nombre con respecto al padre, Ibn. Ibn en árabe es el hijo de, pero sí, también podemos poner el Abu. Pero a mí me gusta más Abu Ghosh. Ahí se come un hummus muy rico. No solo, y un chon de pollo de toda la noche único. Hay que encargarlo, lo único un día antes, porque no se puede pedir en el menú. Lo encargas. ¿Abu? Abu Ghosh. Abu Ghosh es una población que está casi llegando a Jerusalén. Es una historia interesante que algún día hay que contarla. Porque yo hablé con él en la Knesset y nos vino a visitar cuando estudiaba en Israel, diputado árabe. Pero otro momento. Porque es una historia interesantísima. Muy interesante. No solo la comida, pero lo que les prometimos, la sorpresa. En los programas de Dinay e Yiddish Yeshu va a haber un segmento dedicado al oyente, donde un oyente que quiera participar con algo, puede ser una canción, puede ser una interpretación musical, puede ser leer algo, escribir algo, tiene que escribir a director@ivo.org.ar. No tuvimos tiempo de hacer la placa, pero es muy fácil. director@ivo.org.ar,
fijamos un encuentro, grabamos la participación del oyente e iniciamos hoy el Rincón del Oyente con un amigo del Ivo, un alumno del Ivo, Silvio Rosenberg, gran lector, quien nos aporta la obra de un napolitano, de un italiano, Henry De Luca. Henry, registren este nombre, Henry De Luca. Vamos a ver si lo contactamos personalmente. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué se aprende Yiddish en Japón, en China, en Alemania? Escuchen, ¿por qué aprendió Henry De Luca el Yiddish? Adelante, Silvio Rosenberg. Va. Buenos días, good morning. De un libro caro a mis sentimientos, autografiado por su autor, Henry De Luca, extraje unos fragmentos. El libro El crimen del soldado. Henry De Luca es napolitano, no judío, y es el único traductor del yiddish al italiano. Ha traducido, entre otros, a los hermanos Singer, también los versos del canto del pueblo judío asesinado de Katzenelson. Desde ya es muy difícil fragmentar un libro. Como señala el Talmud de Babilonia, quien traduce literalmente es un mentiroso, quien añada o quite algo, un blasfemo. Henry De Luca comienza su libro contándonos la llegada de una proposición para traducir del yiddish al italiano la obra de Israel Yoshua Sinker, hermano mayor de Bashevis. Y dice la carta: sabemos que es usted un apasionado lector de literatura yiddish. Estamos al corriente de su traducción del último capítulo de la novela Die Familie Mushkat, de Isaac Bashevis Singer. Y sigue Henry De Luca. Pocas personas podrían recibir esta carta, y entre ellas yo. He aprendido el yiddish, idioma hablado por 11 millones de judíos de Europa Oriental y enmudecido por su destrucción. Continúa De Luca. El yiddish posee una estructura gramatical casi alemana, se escribe con caracteres hebreos, se lee de derecha a izquierda. De los idiomas a los que me he aproximado es el que aprendí a leer más deprisa. Y agrega, el yiddish se parece a mi napolitano, idiomas ambos de grandes multitudes en espacios angostos. Por tal razón son rápidos, de palabras truncadas, idóneas para abrirse un hueco entre los gritos. Tienen la misma cantidad de mendigos y de supersticiones. Son competentes en miserias, emigraciones y teatros. Usan proverbios semejantes y escarnecedores. Como se dice en yiddish, es buena cosa aprender a ser barbero en la cara de los demás. Y del progreso, hasta una patada en el culo es un paso adelante. Henry De Luca señala de la familia Mushkat. Traduje el último capítulo que en la edición original tenía 2 finales. Uno para el lector en yiddish y otro para los demás. Resumiendo, estamos en septiembre de 1939 en Varsovia. Hace escasos días que ha empezado la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. El ejército nazi no ha entrado aún en la ciudad y su aviación la bombardea, especialmente los barrios habitados por judíos. El protagonista se topa por las calles desiertas con un conocido, un anciano que deambula consternado buscando inútilmente un médico para su mujer. Tras una breve conversación, el anciano le dice a modo de despedida: el Mesías vendrá pronto. Ante la pregunta asombrada de qué quiere decir, contesta: la muerte es el Mesías. Esa es la pura verdad. Y así termina la novela en la edición inglesa. El Mesías, fin de trayecto de la historia del mundo para judíos y cristianos. Es aquí simplemente la muerte.
sin rescate y sin redención. Es el final más despiadado de los libros que he leído, dice De Luca. Y para los lectores en Yiddish, refiriéndose a un grupo de jóvenes judíos que marchan huyendo, a vuestro lado está la victoria final. Por vosotros vendrá el Mesías, un final de esperanza y una profecía. El porqué del Yiddish para Henry De Luca. El Yiddish fue para mí cuestión de amor propio. Quise aprenderlo tras mi regreso de las celebraciones por los 50 años de la insurrección del gueto de Varsovia, abril de 1943, abril de 1993. Adopté como héroe mío a Marek Edelman, uno de los líderes de la insurrección. Después de la guerra, Edelman se convirtió en cardiólogo. Quiso salvar todos los corazones que pudo. Es mi héroe perfecto. Y al visitar Auschwitz, fue uno de los lugares del 1900 en los que lo irreparable fue inmenso. Ninguna justicia sucesiva, ninguna derrota de los responsables podía equipararse al tormento consumado. Existe un límite en el crimen, más allá del cual la justicia vale menos que el papel higiénico. En Varsovia caminé por el gueto. Tras la insurrección, los alemanes los desmantelaron, hasta el grado cero, reduciéndolo a una explanada de escombros. Los polacos, después de la guerra, lo reconstruyeron, pero sin judíos. Pasé por la calle Krosmalna, donde vivía la familia Sinker, y por la calle Sliska, donde estaba el orfanato dirigido por Janusz Korczak, quien se encaminó con sus 192 niños en filas hacia los vagones abiertos que los llevarían a su muerte. Agrega Henry De Luca, el Yiddish fue para mí cuestión de amor propio. Por ira y como respuesta, un idioma no muere con tal de que una sola persona en el mundo lo mueva entre el paladar y los dientes, lo lea, lo balbucee, lo acompañe con un instrumento de cuerda. He traducido del Yiddish el canto del pueblo judío asesinado de Isaac Kasnelson. Fue escrito y ocultado entre las raíces de un árbol en el campo de concentración de Vittel, nombre famoso en Francia por su agua embotellada. Vertió su canto en el vidrio de esas botellas, más de 800 versos. Se hallaba en Vittel porque los combatientes del gueto de Varsovia lo sacaron de allí con documentos falsos. Los insurgentes del gueto intentaban poner a salvo a los poetas, a los escritores. ¿Quiénes otros alzarían en forma de canto sus testimonios? En el juicio de Nuremberg contra los dirigentes nazis por crímenes de guerra se elevó la voz y la declaración de un poeta judío de Vilna, Abraham Suskever, combatiente de la resistencia. Escribió sus versos en yiddish, testificó en ruso. En la sala del tribunal de Nuremberg no se pronunció una sola sílaba en yiddish. Refiriéndose Henry De Luca al canto del pueblo judío asesinado, he traducido esos versos porque son la cúspide literaria sobre la destrucción de los judíos de Europa. Repito, libro El crimen del soldado, autor Henry De Luca. Muchas gracias, Silvio. Y así inauguramos el espacio del oyente con Silvio ilustrándonos acerca de Henry De Luca, un napolitano que aprendió yiddish como homenaje al Hurm y para traducir al italiano directamente desde el yiddish. Así como Rudolf Rocker, un alemán que había sido amigo de lucha socialista del autor del Die-Buch, Shin Ansky, quien lo alojó en su casa como líder socialista en Varsovia y luego migró a París, recalando en Londres, donde aprendió yiddish para dirigir un diario yiddish anarquista en Londres y muere en 1958 en Nueva York, que aprendió yiddish para difundir su idea revolucionaria. Sí, Lucas.
Bueno, algo similar pasó con Berborojov, que aprendió Yiddish para llegar a las masas y más allá de llegar a las masas terminó volviéndose filólogo del Yiddish. El primer gran erudito de la lingüística. Por eso se aprende Yiddish en el mundo y la gente joven, por ejemplo, Lilian Türk de Leipzig obtuvo su doctorado en la universidad sobre el Bund y ella aprendió expresamente solamente el Yiddish para leer la literatura Yiddish del Bund y leer los diarios en Yiddish para entender el fenómeno del Bund entre las dos guerras. Y David Edelstadt, que se siguen cantando sus canciones hasta hoy en día, un joven que muere a los 26 años. Él había nacido en Rusia en 1866 y muere de tuberculosis en 1892. La gente joven encuentra en Edelstadt algún mensaje de lucha por la justicia y la justicia social y el respeto al trabajador. Por eso, un joven cantante nacido en Nueva York, que vive hoy en Berlín, grabó de David Edelstadt una canción que él publicara en el diario anarquista de Nueva York, Freie Arbeiterstimme, la voz libre de los trabajadores, pero es una canción dedicada a las Frauen, Arbeiterfrauen, las mujeres que trabajan, que fueron las que más sufrieron la opresión e iniciaran la lucha que el 1 de mayo, con los mártires de Chicago, es conmemorada en muchísimos países del mundo. Así que Daniel Kahn, Arbeiterfrauen. Arbeiterfrauen, leidende Frauen, Frauen, wo schmachten in Haus und Fabrik, wo steht ihr von Weiden, wo's helft ihr nicht borgen, dem Tempel von Freiheit, von menschlichen Glück. Helft uns trugen dem Banner, dem Reuten, vorwärts durch Sturm, durch finstere Nacht. Helft uns Wahrheit und Licht zu verspreiten, zwischen umwissende Ellenwegnacht. Hardworking women, Arbeiterinnen, women who labor in factories and homes, join in the fight for its only beginning, and no one should stand in the struggle alone. Let us all carry the red flag together, weathering storms in the dark of the night, building a temple of freedom forever, helping each other to carry the light. Their lives for the things they believe. Mighty as lions, they fight for each other, for freedom and justice and equality. We'll carry the banner as sisters and brothers, waking the world to the light of the day, as friends and companions, as comrades and lovers. Arbeiterfrauen, show us the way.
y siguen llegando mensajes de oyentes. Acierta Nehama Barat, Arn de Montevideo, Batia Litvak de Israel, Eliezer Bobrovsky de Capital, Silvia Born, un saludo de Sara Yanover desde Córdoba, y nuestro querido Jaime Dvoretsky lamentablemente no acierta. Y nos acota Perla Sne, que el querido traductor al italiano tradujo también a Manger. Así que si los italianos conocen de primera mano a Itzik Manger es porque Henry de Luca lo tradujo. Sí, Itzik. A propósito de la última canción que escuchamos y todas las luchas sindicales, es interesante que todo lo que tiene que ver con el 1 de mayo, hay una discusión si se festeja o se conmemora. En uno de los pocos países donde no, el 1 de mayo no es el Día del Trabajador, es en Estados Unidos. Es interesante, tiene que ver con una política Labor interna. Day, el Labor Day. Así es, así es. Bueno, ¿qué noticias tenemos de Israel, Itzik? Mira, antes de entrar en la noticia de Israel, yo quiero reconfirmar algo. Viste que nosotros siempre decimos que si usted se quiere enterar de lo que va a pasar y de las primicias, tiene que escuchar y ver la Yiddish Yeshu. Nosotros la semana pasada adelantamos en este espacio que se iban a suspender las elecciones al Parlamento palestino. ¿Y qué pasó, Abraham? Se suspendieron las elecciones al Parlamento palestino. Te hicieron caso, te hicieron caso. Nosotros les prevenimos que eso iba a pasar. Ok, ahora pasamos a lo que pasa. Hoy es un día especial en Israel, es un día de luto nacional, con motivo de la tragedia ocurrida en el Armenia del Lag BaOmer, en la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tenemos que lamentar por ahora 45 muertos y centenares de heridos. Hay algunos heridos todavía en estado desesperante, así que puede ser que lamentablemente aumente el número de muertos. Y hay que separar la tragedia en sí, que es un drama, es una tragedia, chicos y jóvenes y padres, de lo que pasó ahí. Y ahora empezó lo que se llama la casa de brujas, ¿no? ¿Quién es culpable? ¿Quién es responsable? Hay quien dice que, como se dice en ibrita, Ktobet hayta al Akir, la dirección ya estaba escrita, lo que iba a pasar hace varios años, que hay tanto jefes de policía como el controlador del Estado, como mucha gente que dijo que no puede seguir así, eso es un laberinto. Prácticamente se estaba esperando que ocurra. Yo personalmente, cuando escuché en la madrugada que hubo una desgracia en Meirón, quienes vieron alguna vez los festejos en Meirón, hay tribunas que son, ¿cómo se llama? Tubulares, no son tribunas como en un estadio de fútbol. Y vos ves ahí 10.000, 20.000, 30.000 personas saltando y bailando. Yo estaba seguro, pero seguro que se dieron las tribunas. Un Inglik, un Broch, por un lado. Ahora, acá hay culpables y hay responsables. Y la pregunta es si los responsables van a asumir responsabilidad. Para que entiendan cómo viene la mano, el jefe de policía, el jefe de policía de la zona norte, que era el responsable final, dijo: yo asumo la responsabilidad. Ahora, el problema es que, a diferencia de un partido de fútbol, de un recital de rock, que siempre hay un responsable, o el empresario, siempre hay alguien. Acá no hay un responsable, porque son tantas organizaciones, y este pedacito es de esta Hasidut, y este pedacito es de la otra Hasidut, y el Ministerio de Religiones, y un desastre. El ministro de Seguridad Interior, fíjate qué interesante, dijo así: asumo la responsabilidad, su carácter de ministro de Seguridad Interior, pero eso no quiere decir que yo asuma la culpabilidad. O sea, ya se piden desde la oposición, obviamente. Hay voces que piden que se cree una comisión o parlamentaria o una comisión estatal
que no dependa de nadie. Mientras tanto, la policía inició una investigación interna. ¿Qué va a pasar? Esta es una papa caliente que nadie quiere agarrar, hace varios años que nadie quiere agarrar. Es más, hubo una propuesta del Estado de expropiar el terreno, pero después nadie lo quiso llevar adelante porque nadie se quiere enfrentar con la ultraortodoxia. Bueno, eso con respecto a la tragedia. No se puede sin Politik. El titular de Politik es 3 días y 3 escenarios futuros. Quedan 3 días, porque el día de hoy, como es de duelo nacional, no se cuenta. A Netanyahu le quedan 3 días para que le venza el mandato que le dio el presidente Rivlin para formar gobierno. Según lo que se ve hasta ahora, es muy difícil. No imposible, conociéndolo a Netanyahu, pero es muy difícil. Entonces lo que la gente se pregunta es así. Y nuevamente la llave la tiene el presidente Rivlin. Cuando venza el mandato, ¿Netanyahu va a pedir prórroga o no va a pedir prórroga? El presidente Rivlin tiene ante sí 3 opciones, o más a filo. Una es darle la prórroga. Otra es que va a haber otra ronda de consultas y le puede preguntar a los representantes del partido de Netanyahu que si no es Netanyahu el que no puede formar gobierno, hay algún otro dirigente dentro del Likud que sí esté en condiciones de formar gobierno. La otra opción es que le entregue la varita, le entregue el mandato a lo que se llama el bloque del cambio, a Yair Lapid, que está en negociaciones con Bennett del partido Yemina con 7 mandatos, que quiere ser primer ministro, y ellos ya acordaron una rotación. No hay acuerdo todavía. Lapid dice, el presidente me va a dar a mí, yo le voy a informar que vos vas a encabezar la rotación. Y Bennett dice, no, si yo voy a encabezar la rotación, que me lo dé directamente a mí. Y la tercera opción es que el presidente Rivlin devuelva el mandato a la Knesset, o sea, que sea la Knesset la que nombre al primer ministro, para que sigan entre todo esto, porque Israel es un sistema parlamentario. Cuando el presidente le da el mandato a algún dirigente político, alcanza con que tenga mayoría de recomendaciones. No tiene que tener mayoría en la Knesset. ¿Está claro? Si la Knesset... No, ok. La Knesset son 120, la mayoría en la Knesset con 61 es mayoría. Si Netanyahu, ponele, tiene 50 y Lapid tiene 52, el presidente le da a Lapid. No hace falta tener 61. Si el mandato vuelve a la Knesset, hacen falta 61 manos o más que se levanten. Estas próximas 72 horas van a ser críticas. Y la última, no puedo sin el fútbol, para los amantes del fútbol. Hapoel Yerushalayim ascendió a la primera división. Hace años que Yerushalayim no tiene un equipo en primera división, pero ¿qué es lo interesante? Hapoel Yerushalayim está dirigido por los propios simpatizantes, por los propios hinchas. Y hace unos 4 o 5 años atrás estaba en la 5ª división del fútbol. Estaban liquidados. Y ahora, por la gestión de los propios hinchas, lo cual demuestra que una buena gestión de los hinchas es posible, consiguió el ascenso. Así que felicitaciones a los sufridos hinchas de Hapoel Yerushalayim. Inagit Tershu. Y también esta semana celebramos Lag Boimer. Y todavía se pregunta mucha gente si es la fiesta del árbol. Porque Boimer no es chiste. Sergio, Vusi Lag Boimer. Bueno, Lag Baomer es el nombre que se le ha dado el 18 de Iyar en el calendario hebreo. Y de acuerdo a nuestra tradición, la tristeza y el pesar que acompañan a la cuenta del Omer son interrumpidos en este día. Hay 2 bases para este mandamiento del Lag Baomer. La primera es que en este día cesó la peste, y otra vez estamos con la peste, que había brotado entre los discípulos de Rabbi Akiva. Y la segunda es que en esta fecha se conmemora
el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Se festeja entre la festividad de Pesaj y la festividad de Shavuot. Lag BaOmer acontece el 18 de Iyar y es el 33 de la cuenta de Omer, por eso Lag BaOmer. Lamed 30, Gimel 3, 33, cuenta que se realiza entre Pesaj y Shavuot. El Omer era una medida de cebada que se ofrendaba en el templo de Jerusalén el segundo día de Pesaj, dando comienzo a la cosecha en toda la tierra de Israel. Este día el pueblo judío comenzaba a contar 7 semanas completas hasta la festividad de Shavuot, en la cual traían las primicias a la cosecha del templo, al templo como ofrenda. En este día se recordaba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinai. En el siglo II, en Lag BaOmer, fallece justamente Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, el alumno pródigo de Rabbi Akiva, célebre místico a quien los religiosos le atribuyen la autoría del Zohar. Antes de expirar, pide a sus alumnos que en este día se convierta en una festividad y día de alegría. Otra razón por la cual se festeja es que una plaga que diezmó, como dije antes, a los alumnos de Rabbi Akiva, matando más de 24.000 en el día del Lag BaOmer, y en el día del Lag BaOmer las muertes se terminaron. Esa es un poco la idea sobre el Lag BaOmer. Sí, Itzik. Interesante que entre Pesaj y Shavuot, no. Solo en Lag BaOmer. Solo en Lag BaOmer. Disculpe, maestro Sergio, que No, está perfecto, perfecto. Y Por Abraham, eso- yo recuerdo y quería traerles una canción que cantábamos. Él se apuró, él se apura, él se apura. Él se apura. Él se apura. Porque de las canciones de Lag BaOmer, quizá esta es la más difundida. Merloy. Es el clásico, a ver si estamos hablando de la misma canción. Dale, Sergio. Como la que aprendía con mi querido Moishe Konstantinovsky. Lag BaOmer, es werden kommen die Räumer, wo's vergießen Blut, wo's vergewaltigt dem Gerechten, wo's vergewaltigen die Recht, es herrscht bei sie die Ruhe. Pero tengo que acotar que esta canción es de una opereta de Abraham Goldfaden. Sí, Itzik. No, que yo pensé que iba a cantar otra, que yo me acuerdo un poquito. Cosa que aprendimos con Bondorevsky en el Pérez. Lag BaOmer Yontev Inashure Oisgestellte. Pero interesante, yo buscaba una grabación, nos introdujo Sergio el tema. ¿Qué pasaba en la Unión Soviética en 1937? La IFSECTIE le ordena al Teatro Nacional Yiddish que deje de poner obras del Shtetl, obras que reivindiquen la lucha. ¿Y qué hace Alexander Granovsky y Shloime Mijoels en ese teatro que funcionó de 1919 a 1949, un año después de que Stalin lo manda matar con un accidente de camión a Mijoels? Que ponga una obra revolucionaria, y puso en escena Bar Kokhba de Goldfaden. Y tenemos una grabación del Teatro
Gosset, el Teatro Nacional de Moscú, de una función del año 37. Lucas, a ver si tenemos suerte y la escuchamos. Wenn der jungsävlige Bäumer kommt hoch, weiß ich nicht, verfreut sich durch. Wer ihn gleich mit Schwertlech und et Buch, der mahnt es mich fast in Amor. Wenn wir haben ein Heim noch gehabt, die neue Helden bei der Zeit, in es ist nicht gewesen so schwer, es siegen da viele umgewehrt. In wenn wir oben die Helden noch jetzt, die Wehen wollten mir geschehen. Viele Zement, wie Amor, und die größte Helden in ihr Sohn. Und wir haben mit Feuer, mit scharfen Feuer, besiegt die Sonne und das Sohn. Die Wehne Volk, wie ins Gefäß, war jener schöner gleiche Welt. Es wird gewähnt, gedei, der oben auf den Ei, die Helden mit viel Amor. In dem Zement, bei wie Amor, vor die größte Helden in ihr Sohn. Und sie haben mit Feuer, mit scharfen Feuer, besiegt die Sonne und das Sohn. Gewähne Volk, wie ins Gefäß, vor jener Schöne a gleiche Welt. Es wird gewähnt, gedeiht, der oben auf den Ei, die Helden, viel Bueno, una joyita de archivo. Aparte tiene todo el pathos de la Unión Soviética. Si vos comparás con las canciones, es el pathos de la Unión Soviética. Pero era el pathos que Goldfand ponía en su obra, como las famosas óperas de la reconstrucción nacional italiana. Verdi hizo de Nabucco un himno nacional. Para el 37 abrevaron en Goldfand y en Barkovba para apoyar la labor de la Unión Soviética. Interesante. Usan a Barkovba y lo ponen en el Lagboime. Muy interesante, es trabajo. Señores, llegamos al final de la Yiddish Show, primera parte. Cantaba el Retenish Magzalkin, acertaron todo. Pero señores, no era Abrasha Levin, era Hevel Katz, autor de letra y música. Hevel Katz, letra y música, y nos despedimos por un ratito y nos vamos al Yiddish. Adelante, operador. Mir heimon die ganze Jiddische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Und wir haben on
die ganze jüdische Show auf Jiddisch und weil dem kommenden Mittwoch wird unser ersten Tee mit Lieder sein gewidmet. Chine und Feivel Lev wird uns erzählen auf Spanisch seine Erfahrungen und Alejandra Czarny wird singen mit uns auf Jiddisch. Weil wir einladen a jeden, was hat gespielt äußergewöhnliche Themes auf dem Kleinkunsttheater. Und weil der Tee mit Lieder ist Chine, wird uns Shimon Jigan erzählen wegen an Ole, ein Immigrant von Shanghai. Lomirer. Oi, wie bin ich? Was kickt es? Was kickt es? Hat noch nicht gesehen, kein Chinese. Ich bin ein Chinese von China. In China sind du verschiedene Chinesen. Es du Chinese von Peking, Chinese von Manchurien, Chinese von Hongkong. Ich bin ein Chinese von Tschernowitz. Ich bin jetzt gekommen von Ole von Shanghai. Was hat mich verworfen für Shanghai? Es ist ein langer Maß, das ist nicht auf jetzt. Ich bin gekommen, ich bin ein Land, bin gegangen in die Sochnut. Dort haben sie mir gewollt geben, Adire. Sie haben mich gefragt, ich hoffe, soll mir geben eine Garantie. Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Vetter in Amerika. Geht hat gesagt, der Paket habe von wann, weiß fragte, sie eine Vetter hat. Was heißt, sag ich, sie mein Vetter hat? Ihr hat gehört, sag ich zu einem, wegen einer Firma Singe, für eine Maschine. Ihr weiß, dass die Firma Singer hat auf 600 Filies über die ganze Welt für eine Maschine. Und auf dieser Maschine neid mein Vetter. Also mit Adire bin ich schon versorgt. Und mit Nessen ist so, ich habe 3 Geweihren. Es ist was 3 Tage, aber ich nie auf eine ganze Woche. Wie so, jetzt. Schabes esse ich beim ersten, bin ich sintekrank. Montag esse ich beim zweiten, bin ich dienstekrank. Mittwoch esse ich beim dritten, bin ich donnerstagkrank. In Freitag esse ich nicht. Ich will mir nicht Kalle machen in Schabes. Klar, es sagen geht. Gieto. No, was tracht ihr a schöner Reinführ zum Tee mit Lieder Mittwoch 19. Säger, Buenos Aires. Ist was erzählt man in Israel wegen Stiesel, wegen andere Themen, wegen Jiddisch. Mit dem Mikrofon ist besser. Ich meine, Abraham, als wir wollten gekannt, reden ein bisschen wegen Stiesel, die hast gegeben, der Jiddisch ist gewidmet. Es ist so jetzt in der ganzen Welt, also ja, eine Mode. Die Menschen plötzlich werden verliebt in Stiesel, auf Spanisch hat es gegessen, Poco Ortodoxa. Aber es ist ein größer Unterschied. Man wird mehr verliebt in Stiesel über der Normalität von jüdischem Leben und von der Authentischkeit. Weil gewöhnlich der Nicht-Religiöser sagt, oi Stiesel, Ganovim, Afferisten, Ligners. Normale. Der, wo sieht nicht, ob kein Mitzvahs, zwingt dem Religiösen, soll sein ehrlicher. Der Religiöse Jid ist euch ein Jid, ist euch ein Mensch mit allen Schwachkeiten. Kennt Charote oben. Und kennt auch viele Lehnen bei Chevy Singer, wenn sitzt im Beisakisse. Dort lehnt Sosha. Sehr interessant. Aber es ist geschaffen geworden, Forum, Summe Diskussion. Ich meine, das Stiesel wird werden ein klassisches Werk, aber es ist Televisie, aber mit der Schlall und der Jam-Literatur, jüdische Literatur. Ja, aber wir dürfen erzählen unsere Zuhörer,
und alle, was sie sehen unser Programm, als Televisie, und was geschieht tagtäglich ist tagtäglich. Und Literatur ist Literatur. Ja. Nach der Bruch, was ist geschehen in Armeiron. Aber eine Sache Menschen, ich habe gesehen, ich will nicht erzählen, die gewaltigen Sachen, was man hat gesehen in der Television. Aber man hat gesehen, als der Unterschied zwischen die zwei Welten, zwischen die zwei Aschkofes, von was ist ein jüdisch Leben. Und es ist so kompliziert, es ist da so viele Unterschiedungen zwischen die Chassidim und die Misnagdim und zwischen die Chassidim, die Chassidim. Stissel seinen Misnagdim Litvakis. Ja. Und diese ist, also, viel zwischen die Chassidim. Ist da große Keiles und kleine Keiles, und wo in ein Keile ist Amineg, in der zweiten Keile ist das nicht Bichlal. Und diese ist von der zweiten Seite, ist also Rav Kaniewski, was ist der erste Ruf von den litwischen Jiden, 92 Jahre ist alt. Es ist da Witz, der MSR Premier ist Rav Kaniewski. Wenn alle haben gesagt, dass wir wollen vermachen die Schulen, nicht gewähnt, die Kinder sind nicht gegangen in die Schule, nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten, nicht in die Mittelschule. Rav Kaniewski hat gesagt, wir öffnen den Meidresch in der Yeshiva. Aber ich will erzählen zwei Sachen. Die erste, das sind gewähne Sachmenschen, die sind geblieben in Meiron. Sie haben nicht gehabt, wie sie zurückkommen in Stieb. Schon gewähne Schabes. Und die Araber, von die Städte, von die Kfarim. Und die Dörfler. Herum Meiron. Erstens sind sie gewähne die Erste zu kommen und bringen die Menschen was zu essen und was zu trinken. Und sie haben alle gesagt, mein Stub ist offen. Kommt da rein, weil wir heute nicht wo zu sein. Und das Dafke die zionistische Religiöse, was halten nicht, dass sie können sein, ein Teil von der Regierung oder ein Teil von der Administration von der Land. Das ist eine Sache. In der zweiten Sache hat man gesehen, wie eine Gruppe von Fanatikern, weil man macht dann Achloles nicht dem, seien da, was alten ja von der Medina und seien da, die was alten nicht von der Medina. Und nicht bloß alle Weisen, die was alten nicht von der Medina, seien bloß die Neturei-Karta. Nein, es ist da eine Sache, die was alten nicht von der Medina. Wenn die Polizei ist gekommen helfen, die Polizei, erstens, was haben sie getan? Die haben geschrien, ob sie Nazi. Ich bin nicht kein, die weiß doch, wir sind nicht kein religiöser Jeden. Jeder einer tracht, was tracht. Wie man schreit, auf jüdische Polizianten, Nazis, das ist mein Grenz. Nachdem sind gekommen die Sellner und die Sellnerin von der Pikuda Oref. Helfen. Aber es nehmen die Menschen, sie gewinnen ein Bruch, einer ist gefallen auf den zweiten. Pikuda Oref ist Retta Guardia. Ja. Und man hat geschrien auf die Mädlach und man hat, was hat man sie nicht getan? Die kriegst riboinische Leute. Was die Sachen? Wie sind wir gekommen? Aber so wie sie sind da, die, was halten nicht von der Medina, eine kleine nicht kein Sach, aber sie dienen ja in der Armee. Sie dienen in der Armee und wir haben noch unser Operator wird haben wir eine Perle, also unsere Chaverim sollen sehen. הטריק אין התרגיל! הטיר פון לינקס! הטיר פון לינקס!
נשדוק על מטענים. נשדוק על מטענים. Wir geht even in den Tier trinken. Wir geht even in den Tier trinken. Noch ein Tier. Noch ein Tier. Reingehen. Reingehen. Alle kommen zum Links. Alle kommen zum Links. Leg doch in. Ein Schuss auf die Tier. Ein Schuss auf die Tier. Sie da auf Fenster. Sie da auf Fenster. Von rechts. Von rechts. Wie geht's da rein? Wie geht's da rein? Noch ein Tier! Noch ein Tier! Kommt da rein! Kommt da rein! חבר'ה, jüdische Soldaten machen Übungen auf Jiddisch. Ja, nicht zwar Soldaten, sie sind für die Parachutisten. Also ja, das ist Stiesel geht dienen im Militär. Ja. Stiesel seiniglich dienen im Militär. Und machen sie ihre Kommandos auf Jiddisch. Also ist Ist ein mir gehabt ein reiches Programm für Scheich Jiddisch. Lassen wir sich gesegnen bis der kommende Woche. Und ich nehme es Hashem, weil wir haben noch einmal eine jiddische Show. אפשר ולמירובן, אברום אפשר ולמישונובן, הפרמייר מיניסטר. Und fragt sich. Also ist Und lassen wir sich gesegnen, und mir eine gute Woche, wir treffen sich über Tag Sonntag. Sergio. Alle Gesinnten stark sind, falta unbedingt. Itzikel. Slomirovn agite Woch mein Sella. Lukas, schönen Dank für deine Operations. Oh, danke unsere liebe Zuhörer. Und lass mir gehen a Galizianer Tänzel und mit dem gesegnen wir sich. Seid gesund und stark.
Así finalizan Dinaye y Dice Yo y Diganse y Dice Yo. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik Dinaye y Dice Yo, un Diganse y Dice Yo, mir wart neu feich, die kommende Woche.